Bueno, hay un texto que para mí es caudal en el Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y no recuerdo, creo que ha sido, no recuerdo quién, así que no voy a decir el nombre, pero esta mañana ha salido que somos el barro, no el alfarero. Y el alfarero es el Señor. Pero para que el Señor pueda hacer la obra en nosotros, hemos de estar en sus manos. Y el Señor nos lo ha puesto muy fácil. Lo ha hecho todo por nosotros y sigue trabajando para nosotros. Yo doy muchas gracias. Esta mañana estaba aquí, daba muchas gracias al Señor de ver a mis hermanos aquí en Ciudad Meridiana. Hacía tiempo que no estaba aquí, yo creo que casi un año. No lo he mirado, pero casi un año. Porque somos 5 y venimos los 6 y venimos una vez cada 2 meses, así que... Y no sé ni el tiempo que hace que no me había quedado a comer con vosotros, pero hoy, si el Señor lo permite, pues así. Pero porque era en el otro local, así que... Bien, es lo que quiero haceros, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero podríamos decir que el eje o la esencia de lo que quiero compartir con vosotros esta mañana es el Evangelio de Cristo, en tanto que Cristo vino y hoy hemos cantado y hemos dado gracias a Dios por la salvación, pero la salvación no es más que un medio para el fin. Nos ha salvado para que podamos ser uno con Él. Hemos estado 5 años estudiando la primera carta a los Corintios en Montornès. Para mí trabajar esta carta ha sido un descubrimiento y una bendición. Que todo en 1 Corintios habla no solamente de la unidad, sino la unidad en tanto y en cuanto que Dios es uno, que la obra de Dios es una, que el cuerpo de Cristo es uno, todo es uno. Y he descubierto también en el estudio del texto que cuando en nuestras Biblias habla de las tinieblas, en el texto griego está en singular. La tiniebla también es una. El enemigo también es uno. Todo es uno. Y nosotros, por la salvación obrada por Cristo a nuestro favor, hemos sido hechos uno. Así que, aunque lo que deseo compartir, y a lo mejor nos quedaremos para la próxima vez, pero lo que deseo compartir con vosotros es desde esta visión hemos sido hechos partícipes en tanto y en cuanto que hemos sido hechos uno con Cristo. Y lo podemos entender por la luz del Espíritu y los ojos de la fe. No hay otra manera. Que no es irracional, que es absolutamente racional, pero desde la visión y la acción de Dios, Él la suya y Él en nosotros, que es una. Aunque nosotros solamente podemos abarcar una parte, y un día, cuando la obra de Cristo, dice en Filipenses, que el que empezó en vosotros la buena obra, la completará, no ahora, la va completando, pero quedará absolutamente completada el día de Jesucristo. Cuando seamos recibidos, que Pablo explica en esta carta a los Colosenses, capítulo 3, cuando viendo al Señor, y Juan también en su primera carta, capítulo 3, al ver al Señor seremos transformados conforme al cuerpo de su gloria. Y le veremos como es, porque estaremos siendo participantes, vamos a decirlo así, 100% de Él solamente y exclusivamente. Bueno, esto es lo que quiero compartir con vosotros, algo de esto esta mañana.
Somos partícipes de Cristo, aunque en parte, pero somos partícipes de Cristo ya ahora. La eternidad no empieza a contar el día de Jesucristo, porque entonces no sería eternidad, tendría principio. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo es el Cordero de Dios para nuestra salvación, para redimirnos, para hacernos suyos, no solamente de su propiedad, sino partícipes de él. Y en 1 Corintios, bueno, en todas las cartas de Pablo, pero en Efesios, en Colosenses, pero en 1 Corintios lo explica detalladamente, que él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Somos suyos. No es, desde nuestro planteamiento humano y terrenal, que cuando algo es mío lo tomo en propiedad y lo tomo en mis manos y no lo dejo a nadie. No, no, no. Suyos en el sentido de partícipes de él. El cuerpo es de la cabeza, pero la cabeza es del cuerpo. Es decir, él es el Señor y nosotros somos sus hijos, somos su cuerpo, somos su iglesia, todo en singular. Ayer estábamos en unas conferencias sobre el libro del profeta Ageo y le dije a un hermano, me preguntó, ¿qué? Digo, mira, y yo cuando estabais hablando me ha venido la imagen de Éxodo 26, el tabernáculo, las tablas. Os recomiendo que leáis los detalles que Dios dio acerca de la construcción del tabernáculo, porque son ilustrativos para la iglesia del Señor, esa unidad del cuerpo. Las tablas que se colocaban sobre unas basas, cada pieza era imprescindible en el tabernáculo. Y estas tablas, que somos, vamos a decirlo así, cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo, Pablo lo ilustra con el cuerpo, inspirado por el Señor, claro. Y estas tablas que iban colocadas sobre las basas, allí en el desierto, no hubieran aguantado en pie, solas, aisladas, aunque estuviesen juntas. Necesitaban unos traveseros que pasaban de una tabla a la otra. Y podríamos ilustrarlo esto con el espíritu, pero bueno, no vamos a poner ilustraciones, simplemente el gráfico. Y esas tablas, encajadas todas ellas entre sí, eran mantenidas en pie, siendo prácticas para el uso para el que el Señor las había diseñado. Bueno, no quiero muchas introducciones, pero quería leer por lo menos unos versículos del Evangelio de Juan. Supongo que cuando te toque, no hay problema. Cuando te toque el capítulo 17 de Juan, ya lo trabajarás. Pero antes de entrar en la oración de Pablo, que encontramos en Colosenses 1, versículos 3 al 15, Pablo y Timoteo, por los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, como los nombra en el versículo 2, leemos palabras pronunciadas por el Señor Jesús a su Padre en la oración por sus discípulos. Los presentes, aquellos 12, y algunos más que luego se añadieron fueron hechos parte de la iglesia, y también los futuros entre los que estamos nosotros hoy. Juan 17, versículos 4 y 5, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me has dado para que haga, y ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tenía antes del mundo al lado tuyo. Y versículos 22 al 24. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para, observad el detalle, para que sean uno como nosotros. Sean uno como nosotros, uno, somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completados en uno, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como me has amado. Padre, lo que me has dado, quiero, para que donde yo estoy también ellos estén conmigo,
para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es una visión completa, uniforme y eterna. En el tiempo y en el espacio, nosotros, los hijos de Dios, bueno, en la medida que vamos siendo hechos hijos de Dios por la fe, pues entonces vamos siendo incluidos a esa construcción eterna que Dios tiene ahí y que no conocemos más que la pequeña parte del iceberg que está encima del agua y la vemos, ¿no? O la percibimos con nuestros ojos. Me gustaría, antes de pasar a la lectura de Colosenses 1, hacer, vamos a decir, una visión cronológica de estos versículos que acabamos de hacer. Y empieza en la segunda parte del versículo 24. Cuando dice, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta es la conclusión, que viene del origen. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. El amor del Padre, el amor de Dios, es por encima y eterno. Ahora, en la tierra, en un momento determinado se produce, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me has dado para que haga. Así que hay un propósito de parte de Dios en esa obra que tiene que ver con la obra de Dios que va encargando, empezó con Cristo y a nosotros en Cristo, como cuerpo de Cristo. La manifestación de Cristo en la tierra, que es la iglesia, que va, vamos a decirlo así, manifestándose. Y quiero deciros una cosa que me venía a la mente cuando veía este texto. Jesús, es decir, Dios hecho hombre en la tierra, era un hombre en un rincón de aquella tierra de Judea, que se desplazó muy pocos kilómetros, no salió de su tierra, que testificó en medio de un pueblo rebelde y que terminó en la cruz, y ahí a los pies de la cruz estaban dos: María su madre y Juan su primo, que era discípulo. Dos. Y dices, ¿el poder dónde estaba? El poder está en el Señor. El poder está en la obra del Espíritu que se manifestó públicamente el día de Pentecostés. Dios encarga la obra y Él la hace, aunque nosotros debemos llevar a cabo terrenalmente todo aquello que Él nos encarga. Versículos 22 y 23. Y yo, Jesús, en la tierra, les he dado la gloria que me has dado para que sean uno como nosotros uno. Así que hemos recibido para ser. Hemos recibido para ser. Este es el propósito. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean completados en uno. Ese proceso de completación que Dios va haciendo por su Espíritu en el cuerpo de Cristo, en sus discípulos. Uno. Son muchos como el cuerpo de los miembros, pero son uno. Son muchos como en el tabernáculo todas las piezas que tenían que ser transportadas, pero un solo tabernáculo, donde Dios moraba dentro. Dice, para que el mundo conozca que me has enviado y que los has amado como me has amado. Y que no nos hemos de preocupar en este sentido por muchas cosas, sino para que la obra de Dios, por lo que Cristo vino, por lo que Cristo murió, lo que Él ha entregado, sea tomado, recibido y llevado a cabo conforme a su voluntad. Y en el versículo 5 dice, y ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tenía antes de un mundo al lado tuyo. Y de nuevo, versículo 24, Padre, lo que me has dado, quiero para que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Propósito, lo que me has dado, para que estén. Dice, conmigo. Bueno, dice, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No puedo entrar en detalles porque sería robar el tiempo al estudio de la carta del texto de Colosenses para que he venido.
Pero me gustaría solamente hacer un detalle, y es que en el texto griego estas acciones aparecen en tiempo auristo. Es decir, que en la tierra, o sea, la obra es eterna, la de Dios, pero en la tierra empieza en un momento determinado y no ha terminado. Es nuestro tiempo perfecto. El indefinido, dices, se completó. El tiempo auristo, el tiempo perfecto, se ha completado. Es decir, se está llevando a cabo esta completación. Bueno, ahí vamos. Así que vamos a Colosenses. Porque así también Pablo y Timoteo, o Pablo con Timoteo, presentan al Señor su gratitud por el fruto del obrar de Dios en la vida de los hermanos en Colosas. Esto creo que es ejemplar, es motivo de acción de gracias, es motivo de gozo, es motivo de alegría, ver que el Señor está obrando en cada uno de los miembros del cuerpo. Mira, sabéis que volviendo de La Manga, ingresé en un hospital por un ictus. El mismo día que llegué, gracias al Señor me mantuvo en el viaje. Todo está bien, no ha pasado nada. Sí, ha pasado. Hay una consecuencia, hay una secuela. Me noto un poco más el cansancio, pero tengo aquí 2 dedos que me avisan. Tengo una sensibilidad diferente. Puedo hacer todo, pero si quiero escribir medianamente bien, tengo que apoyar el codo. Si no apoyo el codo, la escritura me sale mal. Y dices, esto me recuerda que hay algo que ha pasado aquí. Gracias al Señor, en la cabeza de la Iglesia nunca sucede esto. Nunca sucede esto. Nos sucede a nosotros, pero la cabeza dirige bien. Bueno, en realidad es un ejemplo también, me comentó el neurólogo. Mira, no te preocupes porque el cerebro redirige el sistema nervioso. Así que lo que te falta por un lado, ya verás cómo se va completando. Bien, esa es la obra de Dios que no vemos, pero que está. Para que el cuerpo sea uno, se manifieste uno, y esto glorifica al Señor. Con esa gloria de la que hemos sido partícipes en la tierra, parcial, limitada, que no se ve, pero que ejerce su función, ¿no? Bien, pues vamos a ver eso y vamos a leer. Y aunque dije del 3 al 15, vamos a leer desde el 1. Colosenses 1. Pablo, voy a leer, es una traducción desde el texto griego de Tischendorf, y veréis que quizá hay algunas pocas diferencias, pero cuando estudio la palabra procuro trabajar en el texto básicamente para tomar luz en él. Dice Pablo, apóstol del ungido Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en el ungido, en Colosas, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias al Dios y Padre del Señor de nosotros, de Jesús, el ungido, siempre orando acerca de vosotros, habiendo oído la fe de vosotros en el ungido Jesús y el amor que tenéis para con todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, la cual oísteis previamente por la palabra de la verdad del Evangelio, que es presentado a vosotros, así como también está siendo en todo el mundo, llevando fruto y creciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel servidor del ungido a favor vuestro, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por eso, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de estar orando en el Espíritu, de estar orando acerca de vosotros y de estar suplicando para que seáis llenados del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento íntimo o discernimiento espiritual, para conduciros como es digno del Señor en toda complacencia, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos en toda fuerza
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y largura de ánimo, con gozo, mostrando gratitud al Padre que os ha hecho aptos para la parte de la herencia de los santos en la luz, quien, el Padre, nos ha libertado de la potestad de la tiniebla y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la absolución de los pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, vamos a ir al texto y vamos a llegar a donde el Señor nos permita. Porque el mensaje completo es toda la carta a los colosenses. Yo os animo a que la leáis. Es una carta breve, se lee en pocos minutos, bueno, media hora. Si la lees masticando 3/4 de hora o 1 hora, y la verdad, supongo que muchos de vosotros tenéis esa experiencia. Cuando vais a la Escritura y leéis, y volvéis a leer, y releer, y vuelta a leer, cada vez que pasas por el texto, va abriéndose luz. El Señor alumbra, el Señor ilumina y muestra, y vas dándote cuenta de la profundidad del texto, que no hay fin, no hay fin. Bien, versículos 1 y 2. Pablo se presenta, y hay cosas que a veces pasamos muy por encima, nos parece que son como de educación o de salutación, pero cada frase. Me gustó hace tiempo un hermano, estuvimos estudiando con él Apocalipsis, y él decía, es que el Espíritu nunca da puntada sin hilo, nunca. Cada palabra que el Señor da tiene un sentido, tiene un qué, tiene un propósito y tiene un contenido debajo de ella, y está puesta ahí con un propósito para nosotros. Así que Pablo se presenta como apóstol enviado de Jesucristo. Es decir, el Dios humanado, que es el ungido, el Mesías, esto es lo que significa la palabra Cristo, Jesús, el que vino para salvar, y el Mesías, que vino para abrir la puerta y para que luego en su segunda venida reinar. Y en el entretanto reinar ya por su Espíritu en nuestras vidas, y si es en nuestras vidas y somos un cuerpo, en la vida de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No podemos, aunque cada cosa tiene su lugar, no podemos hacer separaciones y compartimentos estancos. Esta es mi vida, esta es la vida de mis hermanos, esta es la vida de mi Iglesia, aquellos no son de mi Iglesia, aquellos otros no sé cuántos, y esto es lo que vamos haciendo y nos va alejando del criterio divino. Claro que eso tiene una dificultad en la tierra y grande, pues sí, pero estamos ahí donde el Señor nos ha colocado con propósito. Es el desierto hasta entrar en la patria celestial. Pues bien, Pablo se presenta como enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por si alguien no entiende bien no lo entendemos bien del todo nadie, acerca de la deidad, el Padre, el Hijo, somos tan listos que nos creemos capaces de explicar a Dios en una estructura teológica. Y decimos, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno, y ponen un triángulo, o hacen no sé qué, o dan explicaciones, y dices, ¿y ahora qué? ¿El que mora en ti quién es? Bueno, el Espíritu es Cristo. Cristo envía su Espíritu. ¿Y ahora eso cómo lo explicas razonadamente? No nos hemos de acercar mucho al precipicio por no despeñarnos. Dios es uno, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, de acuerdo. ¿Él mora en nosotros por su Espíritu? Sí. ¿Es Cristo? Sí. ¿Está en gloria? Sí. Más que esto, tenemos más que suficiente para vivirlo y para experimentarlo y para bendecir a Dios de esa grandeza que un día vamos a ver absoluta plenamente, ¿no? Bien, pues dice, por la voluntad de Dios. Dios, Padre, Hijo, Espíritu, por la voluntad de Dios. Dice
o con el hermano Timoteo. Y algunos dicen, bueno, la escribió Pablo. Sí, pues Timoteo tendría alguna parte, no en decirle a Pablo lo que tenía que escribir, sino en una identidad absoluta con Pablo en lo que él estaba escribiendo. Normalmente sabéis que Pablo no escribía, Pablo redactaba. No lo tenía fácil lo que tenía que escribir con Pablo redactando. Le tendría que repetir muchas veces, me imagino, porque no era como ahora en el ordenador, que puedes volver atrás y machacar la palabra y queda nuevo, ¿no? No, era escritura en pergamino. Entonces, bueno, ahí está. Pero el hermano Timoteo, es decir, el que es hijo de un mismo padre que yo, participa conmigo en el sentir absoluto del contenido y de las palabras de toda esta carta. Diríamos que esta es como mínimo la idea. Y va dirigida a los santos, es decir, a los que han sido separados del mundo. Esto hablará en esta carta también, en este texto que tenemos, que no creo que podamos llegar, pero separados, arrancados del reino de la tiniebla y trasladados al reino del Hijo de su amor. Santos, separados. Dice además, y fieles. La acción de Dios es que los ha separado. Han creído y los ha tomado. Y fieles, esta es la acción del hombre, que viven por la fe, confiados en el que los ha tomado para él. Así que al leer la carta, si la leéis y la releéis, lo podréis entender. Es decir, es una bendición esta iglesia en Colosas. Y si con la carta de Colosas añadís, cuando termináis la carta a la iglesia de Colosas, la carta a Filemón, que las envió las dos juntas, y Filemón estaba en la iglesia, o una parte de la iglesia en Colosas, se reunía en casa de Filemón, pues veréis cómo funciona la bendición de la comunión en Cristo. Cómo es restablecido a la comunión fraternal alguien que estaba en casa de Filemón siendo esclavo, que era Onésimo, que significa útil, y le fue inútil. Bueno, útil para mal a Filemón. Y le encuentra Pablo en la cárcel. Y allí Onésimo conoce al Señor. Y Pablo dice, me es útil, me es Onésimo, y te lo envío, aunque me es útil, para que te sea útil a ti. ¿Y cómo es recibir la comunión? Bueno, es un desborde de la bendición de la obra de Dios en el corazón de uno y otro y otro y otro, formando ese cuerpo de Cristo en ese lugar concreto, en Colosas. Así que son hermanos, siendo también a la vez hijos de un mismo Padre, en Cristo, en el ungido del Padre. Y la palabra en implica lo máximo que tenemos en esta tierra es el matrimonio. Y tristemente, por causa de nuestra humanidad, distamos mucho de reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Aunque el propósito del matrimonio es esto. Y bueno, yo no puedo hablar mucho a las hermanas porque soy hombre. Así que sé lo que me pasa a mí. No sé, bueno, intuyo lo que le pasa a mi esposa por la relación de comunión íntima que tenemos en Cristo y en todos los niveles, pero con imperfección. Pero como hombre sé que el Señor me ha llamado a amar a mi esposa como Cristo ama a su iglesia. No a mí, que puedo considerarme, nos sucede a todos, creo. Mis pecados no son tan graves como los de los demás. Entonces miro a los demás y los veo peores que yo. Bueno, no a todos, pero creo que nos sucede un poco esto. Y hemos de luchar contra esto, porque todos somos igual de peores. Y Cristo nos amó siendo peores, siendo enemigos. Este es el amor de Cristo para con su iglesia. Y dices, este es el lugar del esposo para con su esposa. Bueno, no he venido para hablar de eso, pero está incluido esto también en todo este tema, ¿no? Así que son
han sido separados, santos y fieles, hermanos, hijos de un mismo Padre, partícipes de la misma, permíteme que lo diga así, sangre espiritual que cada uno de los demás. Somos miembros de un mismo cuerpo y la sangre que corre por el cuerpo de Cristo es la misma para todos. No hay una sangre especial para cada miembro del cuerpo, es la misma para todos. Aunque están como residentes en Colosas. Los que venís de otros países y tenéis el permiso de residencia, sabéis lo que es esto, ¿no? ¿No sois españoles? Vale. Pero a la práctica es como si lo fuerais, pero no sois. Tenéis unos derechos en vuestro país de origen, que son vuestros, porque nacisteis ahí. De nosotros hemos sido partícipes por nacimiento espiritual en Cristo y de Cristo, porque somos de Cristo. Y en Cristo tenemos toda esta bendición. Pero terrenalmente estamos donde estamos, físicamente. Y tenemos que operar, diríamos, en ese entorno, sabiendo que no somos. Vosotros, los que no sois españoles, sabéis. Es decir, pues uno es de un país, el que sea, pero te preguntan, ¿tú qué eres? Yo soy, pues no sé, peruano, ecuatoriano, ruso, lo que sea. Pero estoy en España. ¿Y vives? Vamos a decirlo así, pero estás sujeto a tu condición de la nacionalidad de tu país. Bien, asimismo afirma que todo don procede de Dios sin ser merecido y la paz es inherente a Él. Es Cristo mismo quien la da. La da en Jesucristo, no de cualquier manera. No la vamos a alcanzar haciéndonos otras cosas, sino vinculados a Cristo, que es la fuente de todo bien, de toda bendición. Y vinculados a Cristo, la fuente fluye en nosotros y la tenemos. Es nuestra en Él. No es de origen nuestra, pero nosotros somos partícipes como si fuera absolutamente y totalmente nuestras. Por el hecho de haber sido hechos hijos en Él, por quien ha querido ser nuestro Padre Celestial. Muchas veces en nuestras oraciones en casa le damos gracias al Señor por haber querido ser nuestro Padre. Es que esto no tiene precio. Pero es Padre de todos los que hemos creído. A igual. Él es un Padre amante, bueno, justo, santo, perfecto. Y hace diferencias con sus hijos, sí. En el trato, como debemos hacer los padres también. En función de la condición y de la necesidad de cada hijo. Para obrar en justicia y en amor. Y eso hace Él. Pero no hay diferencia de amor para con ninguno de sus hijos. Y nosotros no podemos hacerla tampoco. Somos parte. Pero esto me tomo una ligereza. Eso no es algo que debemos trabajar nosotros y entonces nos va a salir mejor. No es como aunque tiene algo de eso, pero no es que nos sale porque lo hagamos y lo practiquemos, sino porque nos identifiquemos con Cristo. Que percibamos su amor, que experimentemos la obra de Cristo en nosotros y eso marca lo que va a salir de nuestro corazón y lo que va a mover nuestras vidas. Ayer en la oración decía uno de mis nietos que llevó al devocional, si amamos al Señor es porque hemos recibido su amor. En ningún lugar se nos pide que amemos, sino que recibamos su amor. Es su amor en nosotros el que fluye hacia afuera. Primero dentro, y de la abundancia del corazón habla la boca, y en función de nuestra posición en el Señor, así nos movemos. Y entonces sí,
somos conscientes de la deficiencia de nuestro amor, de la deficiencia de nuestro obrar, de nuestra incapacidad para todo, y eso nos mueve a recurrir más al Señor para recibir más de Él. Y siempre en esa conciencia de la necesidad de Él. Estamos debajo para recibir de Él todo lo que necesitamos, y lo necesitamos todo, hermanos. Todo de Él y nada de nosotros. Bien, y seguido en los versículos 3 al 15, que es para lo que había venido, pues el proceso de nuestra participación de Cristo. En Cristo y de Cristo. Hay un proceso en los versículos 3 al 6 que los santos y fieles hermanos viven. ¿Y por qué lo viven? ¿Qué viven los santos y fieles hermanos y por qué lo viven? Luego, en los versículos 7 al 8, no sé dónde vamos a llegar, pero el proceso para que el Señor se vale de Epáfras. Dios se vale de quien Él quiere, en el momento que quiere y como Él quiere. Y Pablo envía a Epáfras, lo deja ahí, en Colosas, y la iglesia de Colosas es bendecida con el testimonio, con la enseñanza personal, más que con el impartir teología o doctrina, con la enseñanza personal, que es necesaria la Escritura. Pero necesitamos todos los hermanos. Yo esto insisto mucho con mis hermanos, conmigo mismo y con mis hermanos. Necesitamos ir a la fuente. Y la fuente, hermanos, está aquí, es esta, la Sagrada Escritura, iluminada por el Espíritu. Todo lo demás pueden ser palabras buenas, pueden ser conforme a las Escrituras, pero no son las Escrituras. Las Escrituras que Dios inspiró las tenemos editadas en un libro, con sus imperfecciones, pero editadas en un libro. Y ahí Dios habla por medio de las Escrituras. Y necesitamos ir a las Escrituras. Y os puede parecer que es un mal gasto de tiempo. Y puede parecer más efectivo, perdonadme la expresión, en lugar de preparar la comida, ir a McDonald's y por no sé cuánto cobran ahora, 10 euros. Bueno, por 10 euros comes. En 10 minutos no has necesitado tiempo para preparar ni para nada. Pero es que la comida está ahí. Si yo vivo de McDonald's o de bocadillos o de pensamientos o de devocionales, me estoy llenando la cabeza de cosas que están en la Escritura con palabras de hombres, que además, en la mayor parte de casos, y me permito la libertad, como si estuviera en mi iglesia local, las tomamos de las redes. ¿Y quién dice esto? ¿Le conozco? ¿Sé dónde está ubicado en comunión? ¿Cómo va su comunión en su iglesia? Si es que pertenece a una iglesia. ¿Quién es? ¿Cómo vive? ¿Cuál es su testimonio? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su pensamiento de la Escritura? Todo esto desconozco y voy a manantiales, no. Voy a cisternas que tienen en mayor o menor grado contaminaciones. Cuando tengo la fuente, sin contaminación. Pues un ejemplo que muchas veces pongo es en los lugares donde los prados verdes, y es porque no hay grandes tormentas, no hay grandes lluvias, pero hay llovizna abundante, permanente, y hay humedad y crece la hierba. Y la lectura de la Escritura es esa humedad que fluye del cielo, esa llovizna que parece que no hace nada, pero que dispone la tierra para que los nutrientes de la tierra funcionen y crezca la semilla. Lo queremos todo al momento. Pincho un móvil y tengo un devocional estupendo.
Y yo no sé vosotros, pero te llegan 13, 15, 20 devocionales cada día y la gente piensa que voy a dedicar su tiempo, mi tiempo, a leer sus pensamientos y voy a robárselo a la Escritura. No, no. El pensamiento de Dios está en la Escritura. Necesito eso como el agua del cielo, como la lluvia, como el pan que como, en cuanto a mi vida espiritual. Bueno, los santos, versículo, vamos, si podemos, no sé ni la hora que llevamos, pero bueno. Vamos a ver, por lo menos, a ver si podemos alcanzar los versículos 3 al 6. Que los santos y fieles hermanos, ¿qué es lo que viven? ¿Y por qué lo viven? Versículos 3 y 4. La fe. Bueno, leemos la fe. Está bien, ¿eh? La palabra está bien traducida. Pero tiene un doble matiz. Un lado es la fe, que es decir, lo que yo creo, lo que yo pienso. Normalmente cuando hablamos de fe es lo que yo pienso y asumo como verdad. Sí, esto es parte de la fe. Pero la fe tiene otro aspecto que es la confianza. Si yo asumo como verdad algo, es porque sé que quien me lo da es verdadero. El único verdadero, Jesucristo. Entonces, la fe en Jesucristo. Y luego esto implica una confianza plena en Él. La confianza en Cristo Jesús, dice, versículo 3, y el amor, ágape. No siempre la palabra que se traduce, que leemos amor en la Escritura es ágape. Cuando es de Dios siempre es ágape. Y aquí es ágape. En el versículo 3 leemos, damos gracias al Dios y Padre del Señor, de nosotros, de Jesús el ungido, siempre orando acerca de vosotros, habiendo oído, versículo 4, la fe de vosotros, habiendo oído la fe. La fe es algo que ha llegado a los oídos de Pablo y de Timoteo, pero la fe, que es creencia en un sentido, y confianza, la fe de vosotros en aquel que Dios ha ungido, que es Jesús, Dios hecho hombre, el que vino para salvar. Dice, esto es lo que ellos han recibido, pero ahora dice, y el amor que tenéis para con todos los santos. El amor que tenéis. El amor que tenéis. No habla de vuestro amor, sino el amor que tenéis. Es decir, hay un amor dentro de ellos que ha sido recibido y que ahora lo desbordan, lo manifiestan, lo llevan a cabo, dice, para con todos los santos. Y sabéis que la palabra todos es todos. No se excluye a nadie. Yo no sé si alguna vez David os lo ha dicho, David Bull. Allí sí que no lo ha dicho. Y lo repite a veces. En todas las iglesias locales hay hermanos entrañables y hermanos que generan una gran dificultad para recibir el amor. Es fácil desbordarte con aquellos que son entrañables y dejar a un lado los otros. ¿Es el pecado del hermano? Sí. ¿O de la hermana? Sí. Pero yo no puedo permitir que el amor que Dios ha derramado en mí me lo retenga para con ese hermano a quien Dios sigue amando. Porque es su hijo. Puede ser infiel, que no sea como los colosenses. Sí. Pero es su hijo. Es mi hermano. Bueno, no me extiendo más en esto, pero creo que esto es importante, ¿no? Porque el ágape es el amor que se da sin esperar nada. Es el de Cristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, al precio de su empobrecimiento. Siendo justo, 2 Corintios 5:21, siendo justo y limpio, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cargó absolutamente sobre él todo nuestro pecado para que Dios descargase toda su ira sobre él y no sobre nosotros.
se puso ahí ocupando nuestro lugar para hacer la paz. Él, a nuestro favor, ágape. Bien, pues esto está presente hacia todos los santos, los que han sido separados especialmente, ¿no? Los cuales lo son en Cristo. Y es lo que mueve a los misioneros a tenerles presentes en su oración a Dios, quien es el Padre de Jesús, el Salvador, el ungido, quien vino para redimir y ocupar la gloria, sentado en alta majestad con sus padres, con su Padre, y a nosotros con Él, llevarnos en su día, siendo asimismo Señor de nosotros. A veces, ya sé que gramaticalmente no es muy idóneo, pero muchas veces hago esa disfunción gramatical, ¿no? Nuestro Señor. Y cuando decimos nuestro da la impresión de que nos pertenece. No, no, es Señor de nosotros. Es decir, nosotros le pertenecemos a Él. En un sentido, a nosotros, pero la pertenencia es del cuerpo a la cabeza, no de la cabeza al cuerpo. El origen, la fuente, todo es la cabeza. Y nosotros le pertenecemos a Él. Bien, señalar eso, que el comportamiento de Colosas, que han recibido el amor de Cristo y lo hacen extensivo a su alrededor, sin condicionamientos de ninguna clase, a todos los hermanos sin excepción. Y quiero señalar, cuando dice todos los hermanos, no es todos los hermanos, me permitiréis esa expresión, de mi iglesia. Porque hay dos posiciones, ¿no? Mi iglesia es la mejor o todas son mejores que la mía. No, no, es que hay una sola de iglesia. Y cuando dice para con todos es que llega un hermano de donde sea y este hermano ha sido comprado por Cristo, ha sido separado del mundo, ha sido hecho hijo, ha sido hecho mi hermano, Dios ha venido a ser su padre y es parte de mí, en el cuerpo. Entonces, así, para con todos. Y esa posición y esa condición de los hermanos en Colosas hace que mueve a los misioneros a orar para que Dios pueda seguir trabajando sobre esto, todo lo demás que Él quiere en este propósito de completar la obra de Cristo hasta el día de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, pone una escalera y no es una cosa y luego la otra, no, no, es una y sobre esta otra 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 y encima de todo, ¿qué está? Ágape. Bueno, ahí os lo dejo también. Así que, ciertamente dice, en Romanos 16, 19, también a Roma, que no los conocía físicamente, les dice, ciertamente vuestra obediencia, y os quiero recordar que en Hechos, cuando Lucas escribe, habla de la obediencia a la fe de muchos sacerdotes. Para decir que creyeron en Cristo, habla de su obediencia a la fe. Bueno, esta es otra expresión más que nos ayuda a esto. Y en los versículos 5 y 6, Pablo dice cuál es la razón de su confianza en el Señor, así como del amor para con todos los hermanos, por su participación de Cristo, ahora en gloria, que es la esperanza, dice, la esperanza que os está guardada en los cielos. Bien, como el tiempo ha pasado mucho, nos vamos a quedar aquí, en esa expresión. La esperanza, dice, que os está guardada en los cielos. ¿Cuál es esta esperanza? Algunas veces hablamos y creo que es motivo más que suficiente para que nos gocemos y para que le demos gracias y para que le alabemos y para que le bendigamos. Todas las bendiciones que hay reservadas para nosotros en los cielos. Pero hay una frase, no sé quién la dijo, no me acuerdo, donde Cristo, por lo menos hay un himno en los himnarios en los antiguos himnarios de las asambleas de hermanos, hay un himno que dice, donde Cristo está, el cielo está.
Así que algo del cielo hay en nosotros. Si hemos sido redimidos por Cristo, entregados en sus manos y vivimos en Cristo, a pesar de nuestras limitaciones y de nuestras circunstancias. Y entonces, cuando esto se produce físicamente en nosotros, la esperanza en los cielos, no se me ocurre otro ejemplo. Yo sabéis que yo soy aficionado a los ferrocarriles y ya hace años hay un nuevo sistema de funcionamiento de suministro eléctrico para los tranvías en el suelo. Pero para evitar que la gente que cruza se pudiese electrocutar. Cada vehículo lleva un conector y cuando pasa por encima dispara el contacto y fluye la electricidad. Así es nosotros en Cristo. Este patín, perdón la expresión, del Espíritu que actúa en nosotros hace que el fluido de Dios se mueva en nosotros. El poder del Señor, la gracia del Señor, la obra del Señor fluya en nosotros y entonces nosotros tengamos las condiciones para esto, aunque sea con limitaciones. Tenemos esa bendición. Entonces, cuando vemos eso, se enciende la luz de la gloria. Porque si esto, otro himno hay también antiguo que dice, y si esto es en la tierra, ¿en el cielo qué será? No lo podemos, no lo podemos abarcar. Pero es así. Lo que sucede es que nosotros, que hemos recibido esta salvación eterna, estamos en el tiempo, en el espacio, y hasta que no lleguemos, vamos a decirlo así, a la presencia del Señor, en los lugares celestiales a los cuales pertenece la Iglesia, según Efesios capítulo 1, versículos 3 y siguientes, pues no podemos gozar plenamente esto, pero nos gozamos con lo que ya ahora el Señor fluye en nosotros y percibiendo que si esto es así ahora, cuando nos sea quitado todo el impedimento, Colosenses 3, y seamos glorificados y seamos hechos conforme a la imagen de Cristo, y estaremos con Él para siempre, por toda la eternidad. La esperanza. Bueno, ¿quién es la esperanza? Cristo, la esperanza de gloria. Y por lo menos una mención al versículo 15, donde Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. De manera que ahora estamos en la tierra, hemos creído en Cristo, hemos recibido su Espíritu, terrenalmente hablando, todo es invisible. No lo vemos. Solamente por la luz del Espíritu y los ojos de la fe podemos percibir una parte pequeña, muy pequeña, de lo que Dios nos ha dado. En Efesios 1:13 dice que el Espíritu es las arras. Cuando compramos una casa, un piso, una vivienda, vamos a firmar. Entregamos una paga y señal y firmamos un documento. Esta paga y señal es las arras. Y el documento nos garantiza que esto ya es nuestro. Es para nosotros. Bien, pues Cristo pagó. Y el Espíritu es las arras. Él nos ha dado las arras. Somos hechos de Cristo, recibimos su Espíritu, somos sellados, somos propiedad de Él, hemos sido hechos hijos y todo eso para su gloria. Él dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Y nosotros, diríamos así, terrenalmente hablando, en esta invisibilidad de la obra de Dios, estamos experimentando la bendición de ver por los ojos de la fe a Dios en nosotros y nos rendimos a Él. Y en la medida que nos rendimos a Él, experimentamos el poder de su Espíritu obrando en nosotros. Y dices,
yo no hubiese podido esto. Bueno, pues mira, el Señor me ha dado la gracia. A veces, no siempre es así. Y lo decimos desde la visión terrenal. No. Hemos de experimentar, hemos de vivir esa bendición que nos ha sido dada. Cristo en nosotros, dice Pablo, esperanza de gloria. Y vamos a ser partícipes de Cristo. Y de lo que vamos a gozar es de Cristo. Y ahora hemos de empezar a vivir esto porque se nos ha puesto en condiciones espirituales para esto. Nos queda que el Señor erradique de nosotros nuestra condición terrenal afectada por el pecado, pero Cristo vivió en la tierra sin pecado, sin presencia de pecado. Esta es la diferencia entre Cristo y nosotros. Nuestra naturaleza caída está ahí, en Cristo no, pero en el poder del Espíritu. Y en el poder del Espíritu, el Pedro, que solamente podía negar a Cristo, le proclama ante las multitudes el día de Pentecostés. ¿Estaba exento de pecado? No, pero era parte del cuerpo. Y en esta parte del cuerpo, bueno, me vienen muchos pasajes de la Escritura a la mente, pero estamos llamados, hermanos, a mirar al Señor y a experimentar la gracia y el poder de su Espíritu en nosotros. Y entonces desde nosotros la fidelidad, fieles, abrir las puertas para que el torrente de la gracia del Señor fluya en nuestras vidas y podamos experimentar sin esfuerzo, imperfectamente, porque somos humanos, pero experimentar esas fuentes que fluyen en nuestras vidas y que limpian. Termino con una anécdota que seguramente conocéis. La leí hace muchos años en nuestro pan diario. Un joven que fue a un anciano a pedirle que orara por al Señor por él para que le diese paciencia. Y el anciano le dijo, mira, toma esta cesta de mimbre y te vas a la fuente y la llenas de agua y la traes. Y lo hizo y volvió, pero la cesta estaba vacía. Dice, pues vuelve. Y volvió. Y así una y otra vez, hasta que el joven le dice, pero es que no la podré llenar nunca, porque se va. Vale, muy bien. Míratela, a que está más limpia. Bueno, pues así. Este es nuestro llamado delante del Señor. Hemos sido hechos uno en Cristo para recibir, hemos recibido de la salvación y para recibir esta acción santificadora en nuestras vidas. Nuestro pequeño vaso, cantamos en un himno, ¿no? Traigo un pequeño vaso para llenarlo con tu bendición. No cabe casi nada, da lo mismo. Yo lo traigo ahí. Y se me vuelca, no pasa nada. El Señor sigue llenando, sigue llenando, sigue llenando. Y cuando sabemos que cuando hay una piedra en un río donde el agua corre continuamente, la piedra está limpia. Y somos llamados a esto, a recibir la acción del Espíritu en nuestras vidas. Y el Cristo invisible, la imagen del Dios invisible, se va a ir manifestando y revelando en nuestras vidas por su acción. Y nosotros vamos a recibir la bendición, que por nosotros no podemos, pero que es una cosa que no vamos a alcanzar con luchas humanas. Porque empezamos y lo que hacemos somos capaces de derribarlo. Hoy hacemos no sé qué y en la iglesia, los hermanos que están en responsabilidad en la iglesia, esas luchas y venga, dices, y luego en un momento dado viene el enemigo y todo al suelo. Y dices, es que no es nuestra obra. He dicho que terminaba ahí y he de terminar, pero termino con la última ilustración que es bíblica. Construyeron un templo inmenso donde la gloria del Señor se manifestó y no cabía nadie dentro. Y fue derribado. Y unas murallas de Jerusalén impresionantes y fueron derribadas. Y todo puesto en fuego. Y no quedó piedra sobre piedra como hoy también, ¿no? Y vuelven del cautiverio y ponen el altar
en su lugar, Cristo en su sitio, en nuestras vidas, en la vida de la Iglesia. Y empiezan a edificar y se ríen los enemigos. Esto, una liebre de una coz, una zorra, perdón, de una coz lo derriba. Sí, pues no la derribaron. El Señor estaba detrás. Y el Señor ha empezado a construir un nuevo templo, donde mora, porque oró, como hemos leído en Juan, el Señor Jesucristo, donde ha puesto su gloria. Cristo mismo, por su Espíritu, ahí dentro. Y ahí sí cabemos. En el templo de Jerusalén, cuando entró la gloria del Señor, todos fuera. En la iglesia del Señor entra Cristo y estamos nosotros ahí, formando parte de este templo, participando de esa gloria que es manifestada y que un día será gloriosa, como leemos en Apocalipsis. Creo que la última vez os leí Apocalipsis 19. Esta vez no lo voy a hacer. Pero lo veis. La iglesia es mostrada a las naciones gloriosa, con su gloria. ¿Cuál era su gloria? La de Cristo. Hecha uno con Cristo, pero habla Apocalipsis de su gloria, la de la iglesia, que es la de Cristo. Pues esta es nuestra expectativa y que el Señor nos ayude, hermanos, a mirar a Cristo, a recibir de Cristo y a dejarnos llevar por ese amor de Cristo sin miedo, con confianza, sabiendo que Él que empezó la buena obra en nosotros la completará hasta el día de Jesucristo.